Auspiciado por la FIP, vamos a realizar esta charla que se llama Impuestos raros o extravagantes en la historia. Y así tenemos un catálogo de impuestos que son extraños. El más famoso es quizá el que impuso el rey Minos de Creta a Atenas. Androgeo mandó mejor dicho, Minos tenía un hijo llamado Androgeo, lo mandó a Atenas a participar en unas competiciones que organizaba el rey Egeo, que era el rey de Atenas. Pero el rey Egeo, que estaba medio envidioso de las habilidades gimnásticas de Androgeo, que parece que se paraban con las manos, todas esas cosas, lo mandó a luchar contra el toro de Maratón, que era un toro que había ahí, y el toro lo liquidó. Minos, al enterarse de la muerte de su hijo, atacó a Atenas. Imagínense. Como la guerra se prolongaba mucho, había esas guerras, qué sé yo, Minos rogó a Zeus, el príncipe del Olimpo, que lo ayudara a vengarse de los atenienses. Y entonces Zeus mandó hambre y peste a la ciudad de Atenas. Desesperados, los atenienses consultaron al oráculo y ¿Cuál? Respondió que para que cesara la plaga y la hambruna debían dar a Minos lo que pidiera. Y comenzó el famoso tributo que impuso Minos. Minos exigió que todos los años le mandaran 7 jóvenes y 7 doncellas, sin armas. Estos jóvenes eran introducidos en el laberinto en cuyo centro estaba el Minotauro, que era un monstruo, hijo de los amores de la misma mujer de Minos, Parsífae, con un toro. Hemos contado muchas veces cómo esta mujer se enamoró de un toro y para conseguir llamar la atención del mencionado cuadrúpedo se hizo hacer nada menos que por Dédalo, que fue el constructor del laberinto y el constructor de las alas de Ícaro. Se hizo hacer una vaca de grupo. ¿Qué sé yo cómo la hizo? Entonces, así, disfrazada de vaca, compareció ante el toro, que como somos los toros. Bien, y de estos amores nació el Minotauro. Entonces, estos jóvenes eran comidos por el Minotauro. Este tributo se pagó durante años, hasta que vino Teseo y liberó a Atenas del Minotauro. Para eso se fue a Creta, para eso se metió en el laberinto y mató al Minotauro. Para regresar del laberinto, famosamente, se valió de un piolín que su novia, Ariadna, que no era otra que una hija también del rey Minos, le sostenía desde la tapuera. La mina le tenía el piolín de la puerta, el tipo se metió hasta el medio y después todo se redujo a seguir el piolín a la vuelta. Realmente no se casó él con Ariadna, porque rajó de Creta, ya muerto el Minotauro, y la abandonó Ariadna y se casó con la hermanita de Ariadna, Fedra, con la hermana menor, llevando a cabo una fantasía que siempre tenemos los que somos novios de la mayor de unas hermanas. Pero nos parece que la más chica está mejor, etcétera. Bueno, convengamos que es un tributo raro y poco fructífero para Creta, para la economía cretina. Sí, ¿Por qué querían 7 jóvenes, 7 mancebos y 7 doncellas? Pura hazaña. Para darle de comer al Minotauro. Dale, qué sé yo, dale morcilla. Sí. Pedile como tributo, exigirle, qué sé yo, un carro lleno de oro todos los años. Pero vio cómo eran en aquel tiempo los reyes, más preocupados por la simetría artística del tributo que por su utilidad. Un tributo parecido en sus causas fue el ordenado por Elquino a los tebanos. Elquino, un tebano llamado Terienes, había matado al padre de Quino durante unos festejos, y este hombre reunió un ejército, marchó contra Tebas. Después de exterminar a muchos, concertó con el rey de Tebas un impuesto en el que exigía, por el plazo de 20 años, 100 bueyes por año. Aquí vamos mejor, porque 100 bueyes son muy útiles, especialmente si usted vive en Grecia en el siglo IX a.C. Como el cobro era un poco excesivo, Creonte, el rey de Tebas, pidió ayuda a Heracles
y Heracles interceptó a uno de los cobradores del impuesto, les cortó al tipo la nariz y las orejas y se las mandó al propio Erquino. Indignado por el ultraje, Erquino atacó Tebas nuevamente, pero nadie podía con Heracles, así que Erquino perdió y tuvo que pagar un tributo doble, o sea, 200 bueyes por año. Así que esto tiene una moraleja que yo no sabría acuñar, pero la tiene. Creonte, agradecido por la intervención de Heracles, le dio a su hija mayor. Es curioso cómo está formulada esta Sí, frase. ¿qué le dio? Le dio a su hija mayor. A Heracles. Sí, la entregó, quiere La decir. entregó sería mucho mejor. La cedió. La cedió. También la cedió. La cedió, puede tener. Bueno. Vamos a la Edad Media. En Poitou, los vasallos del señor de Toulabon estaban obligados a ofrecerle todos los meses un canario atado con un piolín. Se trataba más de un gesto simbólico de sumisión. Y ahí el carácter simbólico del impuesto. Ojo. También estaban las gallinas de censo en el sentido también de impuesto, ¿no? Cuyas plumas servían para hacer colchones. Cuando el rey se alojaba en los distintos pueblos franceses, el señor del lugar tenía la obligación de proporcionarle almohadas y colchones que debían estar confeccionados con plumas de la mejor calidad. Así, cada vez que el rey llegaba de visita, el castillo del anfitrión se llenaba de gallinas que los campesinos entregaban para hacer almohadones y colchones. Se ha dicho que Luis VII debió abandonar el castillo del señor de Poitou porque había tanto olor a gallina que no se podía estar. Evidentemente, el olor a gallina es muy desagradable, especialmente en la cama. Y si usted es el rey de Francia, se va a acostar, mucho homenaje, pero aquí hay un olor a gallina que no se puede estar. Algunos impuestos excepcionales consistían en cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. Había señores que no exigían más que un conejo, que debía tener, por ejemplo, la oreja derecha blanca y la otra negra. Algunos vasallos tenían ya guardados conejos para poder pagar el impuesto. Bueno, el señor de Rouen pedía cabellos de mujer que debían ser entregados por la propietaria en el castillo feudal. En periodos prósperos, el señor de Rouen exigía que sus vasallos músicos viniesen a tocar. Y a los artesanos también les hacía entregar el producto de sus habilidades. Está bien, eso no está mal, ¿eh? Bueno, en el señorío de Gandieu, aquellos a quienes se les otorgaba el derecho de pesca estaban obligados a bailar algún paso que todavía nadie conociera, a cantar una romanza que no se hubiese oído, con una letra que no fuese copiada. Promoción de las artes. Promoción de las artes. Vía impuesto. Aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura. Bien. Los juglares que entraban a París en tiempos de Luis IX, que era San Luis, ¿no?, se eximían de los impuestos cantando coplas. Y los saltimbanquis podían obtener la remisión de un tributo si hacían bailar a sus monos delante del recaudador de impuestos. Yo recuerdo en la India que existía la siguiente costumbre, la de redimir a los ladrones si eran diestros en el recitado del Ramayana. Si recitaban partes del libro, quizá de los Vedas, no me acuerdo. Tipo había afanado, por ejemplo, en una casa, lo agarraban, bueno, recitate 70 versos del Ramayana. Y listo. Esto presupone una versación literaria muy alta por parte del comisario, por ejemplo. Claro. Porque hay muchos tipos que en vez del Ramayana le recitaban la leyenda del mojón. Si las mujeres de Poitou no podían entregar sus cosechas, estaban obligadas a matar sapos en un estanque que había alrededor del castillo, donde parece que habían crecido unos batracios de una fecundidad desesperante. Entonces, cualquier cosa que se hiciera para matarlos estaba bien vista. Cierto vasallo de Guisanne, por haberse retrasado las pagas, tenía todos los días la obligación de ir a casa de su señor, pero para recorrer el trayecto era preciso que retrocediera un paso cuando había dado 2. Hay gente que iba a Palestina, sí, ¿eh? Durante las cruzadas iban a Palestina
dando un paso para adelante y uno, dos pasos para adelante y uno para atrás. Con un paso para adelante y uno para atrás no se llega a Palestina y en rigor de verdad a ninguna parte. Bueno, había en las universidades impuesto al rector y a los profesores, a los maestros le daban guantes, birretes, panes de azúcar, los doctores en medicina o los estudiantes de medicina le daban a los profesores pastelitos. Y hasta el siglo XVII existió un impuesto al derecho de examen que conservó ese nombre, se llamaba pastilaria. Bueno, el recaudador de impuestos, querido Barton, siempre fue un personaje detestado. En la Francia clásica había una privatización del impuesto. ¿Estaba tercerizado? Exactamente. Había unos tipos pesados, ¿no?, que cobraban los impuestos a sangre y fuego, le daban un tanto al Estado francés y se quedaban con el resto. Así que imagínense con qué énfasis lo cobraban. Entre tantos recaudadores, cabe desde luego recordar al apóstol Mateo, ¿no?, que era recaudador de impuestos. ¿Sabe quién era recaudador de impuestos? También Cervantes. Cervantes fue recaudador, pero desde luego no lo recordamos por eso. Bueno. Último impuesto. Hay un impuesto del 10% a todas las rentas del reino impuesto por Luis XIV en Francia, incluyendo las propiedades, los salarios, los valores nobiliarios, los de comercio. Y en 1765 el Parlamento británico estableció también un impuesto sobre documentos legales, diarios, folletos, mazo de carta. ¿Mazo de carta? Claro, todavía hoy hay impuestos en la mazo de carta. Este impuesto tenía vigencia no solo en Inglaterra, sino en las colonias. Y los colonos se irritaron muchísimo con esa ley. Y en una ocasión destruyeron el té que estaba grabado por este impuesto en un puerto y comenzó allí, nada menos, que la guerra de independencia de los Estados Unidos. Bueno, todo lo que tengo que decir respecto a impuestos extraños. ¿Y el discotecario tenía algo impositivo? Fuimos al discotecario para que nos diera un disco, pero nos dijo, mire, aquí yo impuse una cañota por cada disco que doy tiro coima. Bueno, pero eso no es un impuesto, se llama coima. Bien. Está bien. Bueno, ¿cuánto es? Le tuve que dar ahí 200 pesos. Ah, bueno, para un tema musical un poco caro. Un poco caro, me doy cuenta ahora. De todos modos, escucharemos el tema musical. Ese tema tiene mucho que ver con el pago. Se llama una moneda. Claro. Es un impuesto exiguo, una moneda. Pero así se llama el tema que va a cantar Cabernet. Nuestro conjunto Cabernet cantará este tema que se llama Una moneda, que fue compuesto evidentemente en homenaje a los impuestos. En la Edad Media, los que pagaban impuestos no eran los más ricos, sino los más pobres. Por suerte el mundo ha cambiado.